Muy bien, amigos de Dominó Político, hoy en una nueva emisión aquí en esta temporada electoral que se avecina a puertas de los comicios presidenciales de primera vuelta. Ya hoy es 12 de mayo, ¿no? Día de la enfermera, si no me equivoco. Día de la enfermera, un saludo a todas las enfermeras que nos ven y muy especial para las que no nos ven. Y aquí en esta lucha con mi cabello que va a volver a crecer, dice la gente, champú, pronto nos volveremos a ver. Aquí en Dominó Político también teníamos invitados, era la usanza. Ya ustedes en pantalla captan en el plano a una persona, un rostro muy visible, muy conocido, porque hablé de champú y él se dio mucho champú ese 1 de mayo en esa jornada de movilización del Día del Trabajo que el presidente Gustavo Petro honró a Medellín con su presencia en la tarima. También como una exaltación a María Cano, esa líder sindical de Bello, esa líder de Antioquia que fue tan importante para la reivindicación del trabajo. Juan Sebastián Ochoa Vargas, hoy presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, capítulo Antioquia, que estuvo siempre al lado del presidente en esa tarima de ahí del parque contiguo a la Alpujarra, el Parque de las Luces. Juan Sebastián, bienvenido, cordial saludo. Un cordial saludo para todos los que nos ven. Igualmente para Carlos, Dominó Político, quienes se encuentran acá y hacen este programa para llegar a todos los orientales, ¿cierto? Llegar a toda Antioquia y poder informar de una manera alternativa, poder llegar verdaderamente con las denuncias y contar esos acontecimientos que se dan o se viven el día a día en lo que es la parte de la clase obrera de los trabajadores en Antioquia. Y bueno, aquí presentes y sí, ahí tuvimos un gran champú, digamos, como tú lo dices, un vitrinazo, un tarimazo, por ahí como me han dicho. Pero bueno, no, la idea fue que fue un trabajo muy conjunto, un trabajo de prácticamente una semana donde se organizó todo para poder recibir a nuestro presidente Gustavo Petro, y yo creo que la clase obrera, los sectores sociales respondieron, alrededor de unos 50-60 mil personas estuvieron ese día en esa gran movilización. Yo creo que la movilización más grande hasta el momento que ha tenido Medellín en una jornada del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Así es, Juan Sebastián. Pero bueno, antes de que nos metamos en esos temas tan importantes de actualidad, contémosle a nuestra audiencia Dominó Político quién es Juan Sebastián Ochoa, por qué está hoy en esa alta dignidad, porque es un cargo importante que un oriental esté ostentándolo, una dignidad que es muy visible y que es muy importante porque es la que está pendiente del tema laboral, de nuestros obreros, de nuestros empleados del departamento. Juan Sebastián Ochoa Vargas es el mayor de 2 hijos, los papás, los cuales queremos mucho, Aníbal y Rosario, pero también soy padre, casado hace más o menos 25 años y en los cuales tengo 3 hijos también. Una persona que desde muy joven siempre despertó ese fervor por la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo empezaste vos en ese tema social, en esas luchas sociales? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿En dónde se dieron los bríos sociales? Yo empecé en la Normal Superior de Medellín, soy egresado de allá. Los profes pues siempre lucharon, tuvieron paros de casi un mes, más de un mes. ¿Vos sos docente? Sí, yo soy docente y desde ahí yo siempre los acompañaba. Yo siempre veía que la lucha desde el magisterio no era simplemente por sus derechos, sino también por los derechos de las clases sociales como tal. Un saludo a Julián Felipe Rojas, usquiano, hombre, un amigo, que sí, el profesor, que también ¿cuánto llevas en el Carmen, no? Nosotros ya llevamos 17 años. Es un oriental, Carmen, hermano. Sí, ya somos orientales prácticamente, ahí prácticamente hemos hecho, digamos, nuestro proyecto de vida. Ahí estuvimos en la subdirectiva de ADIDA, del Carmen de Ibral, donde hay más o menos unos 400 maestros, y ahí empezamos a escalar, a hacer esos pinitos, esas luchas que se vivieron cuando el estallido social, creo que en el año 99 y después se profundiza en 2001, ¿no? La de marzo. Y ya luego en el Carmen de Ibral antes de pandemia. No, 2019, antes de pandemia, 2019, yo estoy con los pelos cruzados, con los cables cruzados. Sí, en el 2019, antes de pandemia, sí. Y bueno, ya tuvimos en el Carmen un gran movimiento social, creo que es uno de los municipios que más... Proporcionalmente, en la elección pasada de Gustavo Petro fue el municipio del Oriente con mayor participación, o sea, con mayor participación hacia Petro, casi el 30% Cristian Santiago, ¿no? Estuvo el Carmen de Ibral hace 4 años para el tema de Petro. Sí, no, y ahora creo que lo volvimos otra vez a
en estas, a consolidar. A Congreso, 4.150 votos, también nos hacen la segunda fuerza más grande en el Carmen de Lloral. Con el representante Alejo Toro, que también reside en el Carmen de Lloral. Con el representante Alejandro Toro, y por encima de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, que han sido partidos políticos que han estado muy arraigados en el Carmen de Lloral, a través de exalcaldes que han estado ahí. Entonces yo creo que allá se ha hecho un trabajo importante y bueno, estuvimos hace poco, llegamos a la Central Unitaria de Trabajadores, primero ejercí como secretario general y ya nos dieron, digamos, esa confianza, ese voto de confianza para poder... Llegaste el año pasado, ¿no es cierto? Sí, el año pasado, más o menos entre noviembre y diciembre, para representar a 138 sindicatos que pertenecen a la Central Unitaria de Trabajadores y a más de 100.000 afiliados. ¿Cómo es el sistema de afiliación dentro de la CUD? Mejor dicho, ¿cómo funciona la Central Unitaria de Trabajadores? No, lo que hacemos es que se organizan los sindicatos, ¿cierto? Desde cada una de las empresas pueden organizar el sindicato, se conforman con mínimo 25 personas y lo que hacen es una solicitud formal a la Central Unitaria de Trabajadores para pertenecer como tal. Eso simplemente va a Bogotá, pues es algo muy, muy sencillo, muy fácil y terminan afiliados ya a la central y desde aquí nosotros ya disponemos, digamos, todo lo que tenemos a nuestro alcance en materia jurídica, en materia de acompañamiento y asesoramiento para poder defender los derechos de nuestros trabajadores. Por ahí al fondo tenemos un sindicalista de la Nación de Chocolates que dice que va a votar por Paloma, nos dijeron, yo no creo. Bueno, sigamos. Entonces, los sindicatos hacen una petición para aglutinarse en la CUD. Me imagino que esas empresas gigantes, sobre todo los bancos, son muy activos en ese tema, ¿no? ¿Cómo es ese tema de la participación, sobre todo esas grandes empresas del país que tenemos asentadas aquí en Antioquia? Sí, tenemos, digamos, uno de los sindicatos más grandes son los de los maestros, que está representado por ADIDA. Seguimos con Sintrinagro, que es el sindicato de los bananeros. En Urabá. Sí. En Urabá. Tenemos sindicato que tiene que ver con los bancos. Fuertes. Entre ellos y UNEP, que son un sindicato fuerte porque están prácticamente en cada uno de los pueblos de Antioquia. Va uno a cocinar, a retirar plata y le dan ganas de llorar leyendo esas peticiones de los muchachos. Aquí en el oriente tenemos la Nacional de Chocolates, tenemos a Bianca, ¿cierto? Tenemos a varios, a Pintuco, ¿cierto? Tenemos al sector de la salud, que es muy importante también. Entonces en cada uno de los hospitales se llaman TOC. Y ahí están cada uno de los enfermeros. Ahorita que recordabas en el Día de la Enfermera, ahí están enfermeros, enfermeras, médicos, todo lo que haga parte de la salud también está ahí, que también es un sindicato muy importante, muy mayoritario, pues porque cada uno de los municipios tenemos un hospital, tenemos un enfermero, un doctor, un médico, alguien que preste ese derecho a la salud. Entonces ahí tenemos una gran capacidad digamos, de poder movilizarnos, de poder verdaderamente en este momento apoyar estas reformas que se han venido dando desde el gobierno de Gustavo Petro, entre ellas la reforma laboral. Exacto. Bueno, para que hablemos de ese tema ahorita, ¿cuáles son los gruesos de las solicitudes más generalizados de los sindicatos en Antioquia que vos percibás? Porque te toca hacer el recorrido por todas las empresas, desde que estabas de secretario, ahora en la presidencia. ¿Cuáles son esas solicitudes gruesas de nuestros sindicatos en Antioquia? Lo primero es la persecución que siempre hemos tenido, digamos, como sindicalistas, ¿cierto? Sí. ¿Ese fuero sindical todavía sigue siendo tan fuerte como en el pasado o lo han diezmado mucho? No, sigue siendo fuerte. Lo que pasa es que las empresas, digamos, estigmatizan. Hay una persecución sindical contra quienes que son guerrilleros. Sí, son guerrilleros, nos estigmatizan, nos señalan. Y hemos tenido, digamos, dificultades en algunas empresas, digamos, como el sindicato Sintragrupo Éxito. Grupo Éxito. Sí. Ahora de salvadoreños. Sí, donde, digamos, han perseguido, han echado a personas con fuero sindical. O sea, se saltan toda la norma y ahí estamos, digamos, en unas dificultades que se han venido presentando. Entonces, digamos que esa petición es, más que todo, esa protección desde el Ministerio de Trabajo al ejercicio del sindicalismo como tal. Una persecución férrea. Sí. Bueno, pero ustedes, por ejemplo, ahora hay ministro Antonio Sanguino del Trabajo, me imagino que hay una cercanía con él. Sí. Han tenido ustedes una interlocución y hemos visto que este Ministerio del Trabajo
se ha metido en temas del acoso laboral y el acoso sexual, que también hemos visto que ha estado muy activo. ¿Cómo ha sido esa interrelación con el Ministerio de Trabajo para que les ayude, precisamente como decís que en el sindicato del Éxito han echado gente con fuero sindical, y cómo la intervención del Ministerio del Trabajo ahí con la CUT? Yo creo que es la primera vez que tenemos un Ministerio de Trabajo que está al lado de los trabajadores. Epa. Por años y por décadas siempre el ministerio estuvo al lado del empresario, donde prácticamente pues, no se fallaba nada en contra del empresariado, sino que todo era en contra del trabajador. Hoy cambiaron las cosas, hoy tenemos un ministerio que se presta más para el diálogo social, ¿cierto? Para escuchar al empresario, pero también para escuchar al trabajador, para llegar a acuerdos, pero verdaderamente cumpliendo su función, que como Ministerio de Trabajo es proteger al trabajador, esté sindicalizado o no esté sindicalizado, pero es la función del Ministerio de Trabajo como tal, y creo que ese acercamiento, no solo con el ministro, sino con la directora María Fernanda aquí en Antioquia, sí, que es la directora del Ministerio de Trabajo, hemos también tenido ese acercamiento y hemos podido verdaderamente darle solución, trámites a muchos de los conflictos que se presentan entre nuestros trabajadores y entre el empresariado en Antioquia. No, eso es muy importante, que eso que dijiste ahí, creo que es clave ahí, creo que ya el productor ya tiene un corte importante. Primera vez que un ministro está del lado del trabajador y no del empleador, pues que había sido la usanza. Y ahora el tema del salario mínimo vital, del 23,7. Esa satisfacción de los empleados la ha percibido de manera notable frente a ese aumento del salario mínimo. La alegría de los trabajadores, sí, que perciben el salario mínimo se percibe a través de un mensaje de WhatsApp cuando es su colilla de pago y ven que verdaderamente ha crecido, sí, y que eso le ha permitido mejorar su calidad de vida. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro, con esta reforma laboral de revolver el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, los dominicales pasar desde 75 a un 85 y próximamente un 100%, yo creo que reivindica, digamos, una deuda histórica que se tenía con la clase obrera, con la clase popular en Antioquia y en Colombia, y yo creo que por eso salió la gente a marchar el 1 de mayo a responder, y en las urnas en el Congreso, y creo que ahorita el 31 de mayo vamos a ver ese pronunciamiento en las urnas de la clase obrera que hoy recibe, digamos, esa alza del salario mínimo con alegría, con gozo, sí, sí, y de que saben que eso les va a permitir verdaderamente calidad de vida, y que acabamos mitos. El mito de que si se subía mucho el salario mínimo, entonces se quebraban las empresas, que iba a crear desempleo, y hoy nosotros vemos... El dueño de la empresa lo que pasa es que ya deja de comprar el Ferrari último modelo. No, mentira, le sigue alcanzando. Le sigue alcanzando. Yo creo que le toca sacar un poquito de esas ganancias para poder que verdaderamente las reparta. Yo creo que no hay nada mejor que un trabajador contento, un trabajador que vaya a su empresa y quiera trabajar y tenga ese sentido de pertenencia, y más cuando se le brindan esas condiciones laborales que deben ser, ¿cierto? Sebastián, pero entonces la CUT, pues, esencialmente es de los trabajadores, de los obreros, de la clase proletaria. Pero ¿qué interlocución tienen ustedes con los empleadores, con los dueños de las empresas? ¿También hay algún canal de comunicación? No, nosotros es poco, digamos, el canal de comunicación que tienen con ellos. Cuando se abre el acercamiento de poder entablar una comunicación es porque se hace a través de los trabajadores o un sindicato o el Ministerio de Trabajo, donde nosotros entramos como veedores de que se preste un buen proceso, ¿cierto? El debido proceso a cada uno de los trabajadores, e igualmente se propicia ese diálogo y solucionar las cosas a través eso hablando de los privados, vamos a hablar de los públicos. Asociación de Institutores de Antioquia, de los maestros, ADIDA. ¿Cómo ves la relación entre sindicato de maestros con el gobierno público departamental y municipal? Con el gobernador. No, digamos, muy fragmentada. Creo que el gobierno departamental y el distrito de Medellín no han asimilado que Petro es el presidente. ¿Cuándo se darán cuenta? Mientras tanto, no han arrancado a gobernar. Gobernador, muestre una horita, pues, hermano, porque ya esto se le acabó. La cuarta Semana Santa y chao. Ellos tienen que aceptar, gústeles o no les guste, el presidente se llama Gustavo Petro Urrego. Así es. Y con él tendrán que sentarse y pesar de las ideologías políticas y mirar qué se puede hacer. Pero es que te preguntaba eso por el tema que ADIDA ha sido muy estigmatizada. Sí. Es decir, ADIDA, FECODE,
siempre les han tirado el agua sucia, que son los que están, ¿cómo es el término que utilizan, Jacob? Adoctrinando a nuestros estudiantes. Sí. Entonces, están con ese cuento, adoctrinando a nuestros estudiantes. Entonces, por ello, los persiguen, no los atienden, sus solicitudes. Por eso le preguntaba por el gobierno departamental, porque sabemos de la arbitrariedad. Y, por ejemplo, sindicatos del gobierno departamental. Hay un sindicato de la gobernación como tal. Se llama SUNEM. SUNEM. ¿Cómo es ese tema con ellos? No, también están muy inconformes. Es fuerte y muy inconformes debido porque ellos venían de un proceso de trabajar simultáneamente, unos días en casa, unos días, ¿cierto? Y hoy digamos que las condiciones... Sin aire acondicionado allá. Hoy las condiciones cambiaron. Pues, persecución de la señora Rosa Acevedo, que ya iba a renunciar y es que para aspirar a la alcaldía de Itagüí. Sí, señor. Entonces es ese tipo de situaciones donde sinceramente ellos nos ven a nosotros como los enemigos, y ya hay candidatos que hablan de que hay que estriparnos y que tienen que acabar prácticamente con el sindicalismo. ¿Ha recibido amenazas? No, hasta el momento no. ¿En el ejercicio? Que nos han digamos que hemos sido muy sanos, muy respetuosos, muy ¿cierto? Decir las cosas cuando hay que decirlas y donde se deben de decir, pero de pronto no entrar, digamos, a pelear o a cazar pelea por pelear, ¿cierto? Simplemente. Pero sabemos que estamos expuestos. Claro. Estamos expuestos. Y ahora más usted quedó tan visible en ese tema, la tarima del 1 de mayo. Estamos expuestos, de hecho, pues... ¿Cuál sería, qué pena que te corte así, sino que se me vienen las cosas a la cabeza cortas, decís que ideas, cabello corto, ideas cortas. ¿Cuál es el sindicato que vos ves en Antioquia que conozcas que está más acompasado con los directivos empresariales, con los dueños de las empresas, con los gerentes? Un sindicato que tenga las garantías, que uno diga, ve, esto es un modelo de empresa o en un sector que vos puedas destacar. Lo que pasa es que nosotros como central siempre estamos más desde sindicatos con una formación de clase, sí, una clase obrera. Okay. Existen otras centrales, entre ellas la CGT, la CTC. Sí. Pero también tienen ustedes correlación. Tenemos con la CTC relacionamiento en Antioquia. Pero la más fuerte es la CUD. Sí, la fuerte es la CUD, la más grande, pero con la CGT en Antioquia no hemos podido tener relacionamiento porque ellos están en contra del gobierno nacional y están más aliados, digamos, al departamento y al distrito como tal. Y ahí es donde entran sindicatos que nosotros llamamos sindicatos amarillos, que hay veces venden, digamos, verdaderamente los derechos de los trabajadores simplemente por obtener beneficios individuales o personales. Sí, y ese tema de las masacres laborales, que se está volviendo a ver, esos despidos masivos. No, nosotros no los hemos vuelto, por eso te hablaba ahorita de lo de cuando subió el salario mínimo, que se decía que iban a ver, pues, y nosotros hacemos un seguimiento, y hasta el momento en Antioquia todo viene marchando muy bien, de hecho la informalidad ha bajado un poco, yo creo que este aumento del salario ha vuelto más atractivo para la gente, como, es que ya son 2 milloncitos de pesos, hombre. Yo me le apunto ahí a trabajar, digamos, en una empresa, ¿cierto? A cumplir unos horarios. Entonces, ya ha venido gente pasando de la informalidad a la formalidad. Sí. Se le da un mayor poder adquisitivo al trabajador, por ende hay un mayor poder de consumo, que es lo que nosotros siempre hemos explicado en diferentes lugares que hemos estado. Y al tener un mayor poder de consumo, pues claro, se consume más, se debe producir entonces más, por lo ende, pues se debe mirar cómo las empresas verdaderamente afrontan esos retos con el trabajador como tal. Y yo creo que en este momento a todos nos están viendo. Y eso que estamos hablando de Antioquia, un departamento gentrificado, donde el costo de vida es muy elevado por la presión de los extranjeros que vienen con sus monedas fuertes, con sus dólares. Vayamos a otras regiones, ¿no? Que esos 2 millones del trabajador rinden mucho más. Pues aquí en Antioquia usted sabe que el costo de la vida está disparado por eso, en nuestro oriente antioqueño. Ahora tenemos disque área metropolitana. ¿Cuáles ustedes también han tenido oportunidad de conversar, estar en el foro del tema, o sea, sentar posición frente al área metropolitana oriente antioqueño? Sí, nosotros tenemos el Comité Departamental Unitario, comité que se reúne todos los martes a las 10 de la mañana en Medellín. Ahí hacen parte diferentes sectores sociales, políticos y sindicales. Y desde ahí nosotros sacamos un comunicado de no al área metropolitana. Creemos que no es el momento verdaderamente de organizarse en los municipios, más de
del por qué o de quiénes son los que están proponiendo, digamos, Claro. esa juntanza. Creo yo que se debe ser algo más participativo, donde involucre no solamente unos cuantos municipios, sino a la región del Oriente Antioqueño como tal. Claro, unir fuerzas nos va a permitir avanzar, pero no como verdaderamente se pretende o se quiere desde un sector político donde ve más esto es como un negocio para ellos. Ah, ok. Vos sos Antioquia, ¿no es cierto? Todo el capítulo de Antioquia, pero estamos hablando de Oriente porque es una región que nos interesa. Hay un asentamiento industrial importante en el Oriente, ¿no es cierto? Sí. Y los trabajadores que están llegando, estas empresas grandes que hay aquí en el corredor autopista Medellín-Bogotá, en Guarne, aquí en Río Negro, en el mismo Carmen, tienen ese sentido de lucha social, o sea, ¿has mostrado interés por estar también ahí defendiendo sus intereses laborales o hay apatía? Es algo que hemos detectado, pues las empresas están asentando, como tú lo dices, en el Oriente Antioqueño, y claro, hemos venido seduciendo, digamos, a los compañeros, compañeras para que se afilien a las organizaciones sindicales. No es fácil, Sí. no te digo porque Les da miedo, todavía lo señalan. Sí, todavía hay Sobre todo aquí en Oriente. sobre todo aquí en Oriente, todavía hay un señalamiento, un hostigamiento, pero vamos creciendo, sabemos que la importancia del Oriente como zona industrial que prácticamente se está convirtiendo y que ahí vamos a tener que hacer un trabajo muy arduo para que verdaderamente logremos un gran porcentaje de sindicalismo aquí en el Oriente Antioqueño. Empresas, obreros que nos estén escuchando, trabajadores, dicen, ve, qué importante este tema de la CUT, yo me quiero afiliar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el mecanismo para afiliarse a la CUT? Nosotros estamos en Medellín, el edificio es ahí, edificio Suramericana de Seguros, eso es entre Colombia con Carabobo. ¿Ahí por el éxito de Colombia para arriba? ¿O qué? ¿Por Carlos R. Restrepo? ¿Qué? Eso es ahí arribita, Bancolombia, Sí. coger hacia el Palacio Nacional. Ok, sí. Ahí en toda una esquina ahí tenemos el piso. edificio de Suramericana de Seguros. Ahí están ustedes en el piso. Piso 14. 14. Allá siempre dispuestos pues, Sin ascensor, no mentiras. como atender con ascensor. Y también pueden comunicarse, pues me Hágale, permiten Sebastián, aquí el claro, número hermano. Saque el de la número. secretaria, pues Muy que bueno, es porque de como la pronto que aquí nos está tiene. escuchando la clase obrera y dicen, ve, qué bueno el ACU, yo quiero 25 personas se necesita para el sindicato de la empresa. ¿Cómo? Mínimo 25 personas para usted conformarlo y bueno, ahí es Acordarme el que sindicato dominó político, hermano. podamos Tráigame estar 25. ahí. Yo creo que siempre ha sido mal estigmatizado el sindicalismo, pero Sí. si nosotros nos vamos a la historia, Carlos, recordamos los 1 de mayo desde que se inició. Si no fuera por eso, Sebastián, no habría vacaciones, no habría pago de... O sea, tantos derechos, tantas conquistas son producto de la lucha social. Los 3/8 en su sindical. momento, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de... ¿Cierto? Este tipo de cosas. Entonces yo creo que se ha logrado, hemos avanzado. Lastimosamente en un país como Colombia que el pensar diferente nos hace enemigos o nos hacen señalarnos o nos hacen tratarnos de esta guerrilleros, polarización tan- ¿cierto? Es la polarización que se vive, pero hay que seguir haciendo el trabajo. Nosotros no paramos y continuaremos siempre realizando ese trabajo para que Ahora la hablaste- clase obrera... Hablaste de los Esta es la informales. mejor ¿Los manera. informales tienen alguna forma de participación también dentro de la CUD o es...? Sí, nosotros tenemos, Sí. es que sindicato de los informales. Ah, ok, sí, Porque es que el sindicato... Los que están vendiendo sí, allá a sol y agua. se llama Bonaris, UGTI. UGTI. ¿Y cuánta gente hay más o menos en ese sindicato? No, hay bastantes. De hecho, en estos días, nuestras condolencias a los compañeros de la economía informal, porque murió uno de los presidentes de este sindicato. Estuvo enfermo durante varios días y falleció la semana pasada. Nuestro abrazo siempre solidario a su familia y a quienes hacían parte de esta organización sindical. Y claro, ellos tienen su sindicato porque ellos pasan pliego de peticiones a la alcaldía de Medellín, espacio público. Claro, espacio público que los ha perseguido Que los tanto. persigue tanto y que ahí la única forma de verdaderamente poder luchar, defender esos derechos, es a través de que podamos organizarnos. Y organizarnos es a través de una organización sindical que permita verdaderamente defender los derechos de los trabajadores formales y en este caso informales. Y también. ahora hablábamos del incremento del salario mínimo del 23,7 y aquí mucha gente de la clase política tradicional dice, no, pero es que son apenas 2.300.000 personas que se ganan el salario mínimo. Pero lo que no están diciendo es que o esas 2.300.000 o 3 millones o 4 millones, cual sea el número que se gane en ese salario mínimo, jalan la economía.
Y entonces, si hay mayor poder adquisitivo, también a los informales le va a ir mejor. Claro. ¿Qué dicen los informales? Que le está yendo bien con este incremento del mínimo. Claro, porque es que hay un, como te decía ahorita, hay un mayor poder de consumo, entonces una cadena, un círculo. Epa. Y pilas, que no solamente son 2.300.000 que perciben el salario mínimo, si a eso le aumentamos Fuerzas Armadas. Están todos en un mínimo, que es otro tema que hay que destacar. Anteriormente los soldados Fuerzas de nuestra Armadas. Patria se ganaban 300, ¿cuánto ganaban Cristian Santiago? 400.000 pesos. Era 350, 400.000 pesos. Hoy están en un salario mínimo. Todos los miembros de la fuerza pública. Y los médicos. Los médicos de rurales. Los internistas, como le dicen, es que ellos que también están saliendo. Sí, están saliendo, entonces. También los cuenta ahí. Aprendices del SENA. Aprendices del SENA también están en un salario mínimo, porque recuerden que cuando la cifra del salario mínimo es menor a 2 dígitos, tienen el 100% del salario mínimo. Entonces también son otros de los grandes beneficiados de este país, que decían que el dólar se iba a poner a 10.000, sí, que se iban a ir del país, que porque esto iba a ser invivible, y vemos los centros comerciales llenos, los parqueaderos a tutiplén, en restaurantes hay que, mejor dicho, hacer cualquier movimiento para que se vayan los otros y poder entrar uno, porque se ve la economía vigorosa. Claro, por eso cuando nos dicen que es que mire cómo nos tienen, no, pero cómo nos tienen. ¿Cómo nos tienen? Yo me pregunto, y hay veces personas le devuelven la pregunta. Sí. Comiendo de la basura, señor sindicalista del Nacional. Bueno. ¿O será que querrán llegar a lo de Milei? A que aprueben para comer carnita de burro. Mire, a usted le gusta, ¿qué? Pues hermano, así está la cosa por allá. Aquí tenemos todavía buena carne. Que hay deforestación, otro tema que hay que analizar en otro espacio, que haya sellos de origen de la carne también para que tengamos conciencia ambiental. Total. Hay un tema muy importante y que está en boga, porque ya estamos a menos de 15 días o 15 días de la primera vuelta presidencial. Constreñimiento a los trabajadores, en caso tal que se llegara a apretar, creo que ya hay por ahí unas denuncias, nosotros aquí lo hablamos la semana pasada, el sector floricultor está presionando para que voten por X o Y candidato, y que si votan por tal, los despiden. ¿Cuál es la vía para denunciar ese tema en las empresas? La CUT también ayuda a eso, a claro que sí, yo creo que desde que lleguen estas quejas formales, puede ser también, digamos, anónimas, pero que sean verídicas, sí, ¿cierto? Ustedes también pueden acompañar. Nosotros podemos acompañar esa inspección, esos procesos, o ese proceso más que todo de denuncia, porque a quien le corresponde la inspección es al Ministerio de Trabajo. De hecho, ya se tiene, digamos, no puede decir nombres, pero tenemos ya una ruta, digamos, para inspeccionar algunas empresas. Bueno, que vienen realizando. Si quieren nos lleva, hermano, nosotros felices y complacidos vamos con usted. Nosotros tenemos denuncias, amigo Cristian Santiago, de La Ceja, Abejorral y Río Negro. Tenemos denuncias, pero nosotros tenemos del norte, en Bello sobre todo. Bello es duro. Bello es muy industrial. Sí, Bello, tenemos esa partecita de allá, entonces ya nosotros prendimos las alarmas, sacamos ese comunicado denunciando ese constreñimiento electoral, oficiamos a todos los sindicatos para que en algún momento, si se presenta, sean ellos garantes dentro de las empresas, se comunique con la CUP, hacen la denuncia, y nosotros inmediatamente denunciamos ante el Ministerio de Trabajo para que sean ellos quienes procedan a verificar si esto está pasando y a dar las respectivas sanciones. Aquí estoy que pueden ir desde aquí, un salario hasta... Eso, en el WhatsApp estoy mirando aquí que llegan aquí gente que se conecta y cuenta. Bueno, ya estamos en la recta ya final de nuestra entrevista, Juan Sebastián Ochoa Vargas. Para cerrar, hablemos de ese tema de Petro y el 1 de mayo. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Qué pudo conversar con el presidente? Usted que estuvo al lado de él tanto tiempo, o del discurso que resalta usted. Bueno, no, primero él se fue muy contento porque imagino. No esperaba, digamos, de hecho lo dijo en su discurso, Antioquia ha cambiado, y lo vio en esa multitud de personas que allí estaban. Para nosotros fue muy gratificante porque es la primera vez en la historia un presidente marcha al lado de los obreros en Antioquia. Una raza, nunca había visto. Nunca se había visto. Era una raza que siempre hemos, digamos, caracterizado porque por ser pujantes, ¿cierto? Trabajadores, y que el presidente haya estado con nosotros fue muy, muy positivo. Yo creo que respondimos, hicimos multitudinaria, verdaderamente apoteósica esta movilización, y el poder respaldarlo, y fue nuestro gesto para decirle
presidente, aquí estamos como y buen clase gesto obrera. que haya tenido el representante de la CUT Antioquia a su lado. Eso es un buen gesto, que no, Claro que sí. no lo tiraron allá al fondo, sino que lo pusieron ahí en la centro del lente. Sí, era el día del trabajo y era que era lo más Claro. cierto, ¿no? ¿Está contento con la tarea que está desempeñando la CUT? Sí, estamos contentos el hombre, él, como le digo, se fue muy contento por el trabajo que se ha realizado. Bueno, excelente. Y hay que continuar, hay que seguir. Yo creo que vamos a ratificar ahorita el 31 de mayo que Antioquia sí cambió y que vamos a ganar en primera con Cepeda, que desde la Central Unitaria de Trabajadores en cabeza de Fabio Arias, que es nuestro presidente a nivel nacional, y quien les habla, Juan Sebastián Ochoa Vargas, desde el presidente de Antioquia, es movilizar a todos los trabajadores de Antioquia, de Colombia, sus familias, para que este 31 de mayo ganemos en primera, Cepeda presidente. Felicitaciones, Sebastián, por el trabajo que ha desempeñado, por la movilización que logró el 1 de mayo con la organización de los sindicatos. Y no queda sino decirle que cuando tenga esas visitas y nos permita acompañarlo, nosotros gustosos lo haremos. Muchísimas gracias, Carlos, a ustedes por brindarnos este espacio, la primera vez, y ojalá que no sea la No va a ser la última. Aquí estaremos conversando varios temas, Sebastián. La cual podamos Muchas gracias, siga usted con su gestión. Y adelante, nosotros aquí nos vamos a meter un tema coyuntural de Río Negro que ha impactado al país. Un policía con un perrito, un canino, vamos a ver ese video, lo vamos a comentar y nos despedimos de Juan Sebastián. Gracias. Bueno. Mordió aquel. No, y el loco lo tiene que agarrar. Tienen aquí, pero mira. Claro que lo tienen ahí. Te dije que no le dispararas, te dije, mano. No, mano. ¿Qué es eso, mano? ¿Qué es eso, mano? No. La policía no debe hacer eso. Momentos de tensión y conmoción se vivieron. Bueno, Cristian Santiago, ahí ya pues hablamos de la parte sindical y ahora metemos en un tema que tiene alborotada la opinión pública nacional e internacional. O sea, que un tema de bastante sensibilidad en estos momentos es el maltrato animal. Cuéntenos la historia, qué pasó el día de ayer aquí en Río Negro, cómo se dieron estos hechos. Mataron a Tigre. Cuéntenos. Hombre, no, ayer se presentó un hecho de intolerancia, no sé qué más se pueda decir, donde un agente de la fuerza pública, de la policía, mató vilmente a un canino. Según cuentas, lo que se pudo establecer era que no era el primer caso con este canino, ¿cierto? Pero discúlpeme, qué pena, es que me están escribiendo que no lo saludé. ¿Cómo está, don Cristian Santiago? Bienvenido. Muy Gracias. bien, Adelante. don Carlos, Continúe, entonces sigamos. Continúe. Según cuenta lo que se dice, ya se han presentado algunos casos o algunas quejas con respecto al canino. Ayer hubo una denuncia sobre maltrato animal y llegó la policía a atender el caso de maltrato animal porque supuestamente estaban golpeando al perro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hombre, no vamos a entrar en salvedades, después no me crucifiquen por lo que yo diga acá, pero llegó la fuerza pública que de pronto no tiene conocimiento de manejo animal, de manejar un animal que está de pronto alterado, nervioso o furioso. Yo qué voy a saber cómo estaba el animal. Aquí tenemos un centro de atención de animales, Ceiba,
No sé, hay también policía ambiental, no sé por qué llegó un agente de la gente que no del tiene la orden. experticia. No, y no solamente eso, para manejar a un perro, a un animal, y vienen armados. Hombre, ármenlos con palos, con sogas, con dardos tranquilizantes, yo qué sé, hasta con el teaser, teaser. pues, si quiere. Sí, pero no con una forma de esas. Y el agente, en miedo, no sé si en temor a que lo mordiera el animal, disparó, lo cual también es muy delicado. Fuerza desproporcionada. Porque una persona que tiene un arma de fuego y no se controla, entonces si esto es con un animal, ¿qué diremos los ciudadanos? Estamos indefensos. Y esto escaló. El perro se llamaba Tigre. Esto escaló ya a la agenda departamental, nacional e internacional. Y el tema, usted lo dijo, el tema de maltrato animal es un tema muy, pero muy sensible. Entonces recapitulemos. Aquí el tema es lo siguiente. Llamaron a la policía por un caso de maltrato animal. El costeño, que es el reciclador, el habitante de calle conocido aquí en las postrimerías del parque y del pueblo, tenía este canino y lo estaba maltratando. Supuestamente, eso es lo que las Sí, primeras fue versiones. la queja de la comunidad. Entonces llamaron a la policía por un caso de maltrato animal y viene este salvaje y nos mata al perrito. Fuerza desproporcionada, porque el perro pues lo puede morder, pero este no era un perro letal ni mortal. El arma sí lo fue. No, Primero que todo, despojen del arma a este señor. Despójenlo del uniforme, que también la Procuraduría haga sus investigaciones, que el Ministerio Público oficie. Yo ya sé que el personero Jorge Restrepo se puso con mucho énfasis en el asunto. Jorge, piloso hoy con el tema, yo sé que usted es garante de ello. La secretaria Carolina Tejada también la vimos con su pronunciamiento. Pero nos habían dicho que de este perro ya habían reportado varios casos de maltrato, o sea que no es la primera vez, ¿no es cierto? Sí, el perro era un reincidente. Tigre, un reincidente. No, pero el caso, don Carlos, es que llama la atención que una queja sobre maltrato animal y van y matan el animal. No. Pues entonces, ¿qué razón tiene? No, bueno, ninguna. son cosas. También miro el lado humano, me da berraquera que también a una persona se le acabe su carrera porque se le acabó. Se le acabó. Se le acabó. Ya sé que el Ministerio Público no actúe, o sea, la Procuraduría, que es quien vigila la conducta de los servidores, entre ellos policías, no actúe, ya la sanción de la sociedad es terrible. Hubo plantón en el sector. Y tiene que ya haberlo, la gente le está tiene que gritando a haberlo. los policías asesinos de perros. No todos tienen la culpa. No todos tienen la culpa. Pero usted sabe la indignación que eso causa. Sí. Es decir, le voy a decir una cosa. En este momento... Contrólese la jeta. Censúrenme. En este momento, hombre, matar un perro es peor que matar a un ser humano. No. A un hombre, pues, es que ellos son seres humanos, qué pena. Son seres sintientes, Es seres sintientes. peor entonces, que matar a un hombre o a una mujer. Entonces, contrólese. ¿O no es así? Y quien tiene el poder de las armas, que supuestamente es un monopolio del Estado, que haya siquiera el mínimo control sobre eso, porque entonces estamos en manos de quién. Hombre, un suceso muy difícil en el municipio de Río Negro, le va a tocar lidiar a la alcaldía con ello. ¿Se acuerda? Alguna vez hace unos pocos años estábamos en la Alpujarra tomando un tinto, un señor con un machete pretendía entrarse al Palacio de Justicia y la policía, pues un policía no halló mejor manera de disuadirlo que disparar. Disparó tan mal que hirió a una bebé de 2 meses. Casi nos pega el disparo a otros también, pero a la bebé de 2 meses la hirió. Porque nuestros policías, sobre todo los que están aquí en estas zonas así tan urbanas, tan privilegiadas, no tienen una capacitación adecuada en el manejo de crisis. Nuestra fuerza pública no está bien entrenada. También hay que decirlo. Bueno, fue él. Soy yo. Fue él. La policía sabe dónde estoy para que me detengan. No, mentira, no me detengan. Señor Cristian Santiago, no, pero esto es verdad que ya la sanción social ya tiene ese patrullero fuera de la institución. Me imagino que está apartado del cargo, no sé, ¿en qué irá? Supuestamente ayer la cuenta de la policía ha publicado que estaba ya en investigación, que lo iban a separar del cargo mientras hacían el debido proceso. Pero se le va a ir hondo a ese muchacho, reaccionó de una manera desproporcionada. Yo he visto gente que ha salido en defensa de él, pues también tendrá quienes consideren que lo actuó en defensa, pero yo vi el video 10 veces. Y hubo hasta un parroquiano que lo estaba disuadiendo, ¿no? Como para calmarlo. Es que vuelvo y le digo, era un manejo diferente. Sí, faltó, en vez de un arma, un guacal, faltó otra cosa para lidiar con un animal. Bueno, y si ese perro ya había sido
ya le habían oficiado quejas a la alcaldía, a la policía. A este perro hubo que hacer un tratamiento distinto. Usted lo habló, la ceiba. Pero de todas maneras hay elementos legales, hay herramientas legales que la administración tampoco puede llegar a quitar un perro así como así. Hay cosas pero por lo menos también de fondo que no son así como la opinión pública lo comenta. El tema de un bozal, o darle una libra de carne. Bueno, yo aquí pues en mis estupideces que digo. Bueno, Cristian Santiago, ¿qué más quiere decir de este caso que tiene conmocionada la opinión pública? No, estaremos pendientes porque es un tema de maltrato animal y de todas maneras yo creo que todos tenemos un cierto amor, porque no sé si todo el mundo lo sea, pero tenemos un amor especial por los animales, más quienes tenemos una mascota sabemos cómo se le profesa el amor a un animal. Y más a un perro callejero, que un perro callejero es entregado abnegadamente a su amo frente a las inclemencias que viven el día a día, duermen bajo el agua y están siempre, y es más, el perro estaba estresado, el perro vio cómo reducían a su dueño, que lo tenían ahí apercollado ahí en el suelo, entonces hubo muy mal manejo de la situación y una perversa consecuencia que termina en la muerte de este canino. Tigre, pasa en la tumba de tigre. Muéstranos una imagen se lo explico con plastilina, por favor, productor. Mire que es el tema nacional. Esto no se hace, señor policía. Pau. Aquí no es pau. Aquí es chao. Bueno. Señores, muchas gracias por escucharnos. Salió usted mejor que la Procuraduría ya destituyendo a todo el mundo. Yo tengo motilado de policía. Bueno. Tengo motilado de sargento. No, parezco un sargento viceprimero de la estación de Vigía del Fuerte, ¿no? De la calle El Bronx. Subintendente de Vigía del Fuerte. Bronx, tengo pelaje de subintendente de Vigía del Fuerte. Listo, don Cristian Santiago. Hasta ahí ese caso que nos tiene a nosotros conmocionados y a mí me tiene indignado. Y a usted también. Bueno, pasemos a otro tema. Antes de pasar ahí, déjeme, don Carlos, que se me olvida. Ahí lo dejo. La semana pasada hablamos aquí de un personaje, un concejal de Medellín que había renunciado, que lo apodan el Chocorramo López. Sebastián López Valencia de los Valencia Cosio. Resulta que vieron esa nota y muy acuciosos, una empresa que se llama Malibu Fashion envió estas medias de Chocorramo y dijo, ténganle ahí homenaje al Chocorramo López, y nos mandó las medias de Chocorramo. ¿A cómo? No, ahí sí no sé, busquen en la página. Búsquenla en la página. Entonces, ahí está, ustedes saben que yo me pongo esas cosas así estrafalarias y tengo las medias de Chocorramo hoy. Sebastián López Valencia renunció a su curul, dice que para irse a Harvard a hacer un curso complementario, a ver si lo cualifican en conocimiento. ¿Curso corto qué? Sí, de esos cursos cortos que vienen a decir aquí que estuvieron en Harvard. Nosotros conocemos los trucos. Santiago Jaramillo Botero dijo aquí que lo había mandado para estudiar, para cualificarlo. Pero otra fuente dentro de este movimiento nos dice que el hombre más bien se fue para curarse en salud. Que porque no quiere que lo inhabiliten y que probablemente le hagan la que hace el Centro Democrático, que es la usanza, la que hace Álvaro Uribe. Les calienta el oído y al final del día, para afuera. Se la hizo a Cabal, a Paloma Vale, a esta señora de aquí de Antioquia, senadora que se fue también. Liliana. No, hombre. Paola Holguín. Liliana Rendón también se la hizo. A Andrés Guerra también se la hizo. Porque Andrés Guerra sí es más cochero. Entonces le importa un carajo que trapeen el piso con él. Pero se le ha hecho a mucha gente. Entonces dicen que advirtiendo esta situación y Miguel Uribe Londoño también se la hizo. Entonces dijo, no, a mí no me la van a hacer. Yo renuncio antes para no quedar inhabilitado. Porque me la hacen, y además dicen por ahí que están viendo muy cerquita a Uribe del reo, Aníbal Gaviria Correa. Entonces que el hombre tiene miedo que le apliquen ahí ¿será que de nada, ese señor Álvaro Uribe, que salió como la pobre viejecita, quien no lo conociera, hablando con un cachetón que se llama Huescol, tomando aguardiente, en una entrevista mostrándose como tan cándido, y uno que conoce. Él es experto en hacer esas jugarretas, ¿no? Entonces me dicen que esa es una probabilidad la cual yo no veo descabellada. Vea lo que voy a decir, don Carlos. Háblelo, monstruo, sin miedo. Voy a entrar en defensa ¿de quién? De ese expresidente. Ay, Dios santo. Porque no es el único que hace esas jugarretas con sus políticos. Pero eso se volvió, ya se hizo carrera, que los partidos políticos no respeten el aval de quienes están con una aspiración seria. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en junio
muchos concejales, y ya lo habíamos dicho, van a renunciar a su partido para que no pase esto. Lo vimos hace 4 años en el municipio de Granada, lo vimos en el municipio de Marinilla y lo vamos a seguir viendo porque los partidos políticos que hoy son empresas políticas y politiqueras unipersonales, caso el Centro Democrático, caso el Partido Liberal y muchos otros, no respetan a su militancia, no respetan a los concejales, pasan por encima de ellos porque un aval lo deciden en Bogotá o lo negocian en Bogotá, que eso no se puede decir, y entonces en la región son crucificados quienes van a aspirar a ello. Por eso se van a dar muchas renuncias definitivas a los consejos. Bueno, Chocorramo Gómez. Señor productor, ¿tiene fotografías del gobernador de Antioquia en el sepelio, en Yarumal, del joven periodista asesinado, dicen que por la disidencia, al parecer por las disidencias de las FARC, ¿no? Mateo Pérez. Mateo Pérez. Muéstrame las imágenes, mírenlo ahí acongojado, dándose pantalla y vitrina, el gobernador, en este entierro de un periodista y un medio que llama el Confidente, que ahora sí le parece importante al gobernador. Un gobernador que desde que era alcalde de Río Negro siempre ninguneó a los medios de provincia, no le importó nunca, siempre le fascinó Semana, la gran pauta se iba para Semana, se iba para Bogotá, para El Tiempo, para El Colombiano, pero nosotros los medios no estamos haciendo ningún reclamo, simplemente diciendo, y a los que piensan diferente a la gobernación, ahí hay un tribunal de inquisición, una señora Lina Cuartas y otras señoras que miran quién no habla bien de la gobernación y le mandan a quitar las chichiguas de pautas que dan. Entonces ahora lo vemos acongojado, buscando la vitrina con este muchacho periodista que a nunca le interesó. No le interesan los medios regionales. No sea payaso, hermano. No sea postizo. Usted no es así. A usted no le interesan los medios de provincia. Nosotros le importamos un carajo. ¿Y qué? Y nosotros tampoco nos importa que usted nos dé. Pero sepa que sabemos cuál es su disfraz. ¿Sigue o me voy? No, yo quiero mencionar el tema de Mateo Pérez, es por lo siguiente. Nadie sabía quién era Mateo Pérez y el Confidente fuera de Yarumal y la parte del norte. Después de que muere fatídicamente, lo asesinan y lo torturan, ¿sí? Ahí sí, la gran prensa se acordó de los periodistas de provincia. La gobernación va y hace su show mediático a unas exequias cuando no ha hecho nada. Y quien tenía que ir al menos por cortesía o por protocolo, que era la administración de Yarumal, no estuvieron en el entierro por una disputa, porque fue alguien que les cantó la tabla. Lo mismo que pasa acá, cuando se le canta la tabla a la administración de turno, no les gusta, pero ese es el trabajo. Y me callo, no digo más. A mí me callo porque ya saben que pura pantalla, puro show, a usted no le importan los periodistas de medios alternativos, no le gustan. Ahora sí, como eso tiene vitrina y puede ir a hablar del fracaso de la paz total, para eso lo usa, para hablar del fracaso de la paz total, pero no porque le importe Mateo Pérez ni su medio. Bueno, sigamos, don Cristian Santiago. La paz total fue un fracaso, fracasó, sí, tiene toda la razón. Pero no... Simplemente aquí hubo un proceso de paz, de Estado, de país, un proyecto de paz, y un partido llamado el Centro Democrático hizo trizas los acuerdos que se lograron en el 2016. Es historia y hay que darla. Listo, señor, mire que ya nos vamos. ¿Qué tal esto? Como dice un noticiero, hay una sección. Tránsito Río Negro, cuénteme la historia. Tránsito Río Negro, ¿qué tal esto? Hombre, hay una historia del tránsito de Río Negro, de unos agentes del tránsito de Río Negro que da al dedillo para esa sección. ¿Qué tal esto? Que no es nuestra, es de un medio, nos copiamos del nombre. El mes pasado, en el mes de abril, a mediados del mes, hubo un proceso donde detuvieron a un motociclista. Ahí tengo los nombres y los datos, pero los voy a omitir por seguridad. Lo detuvieron, la moto no tenía ni SOAT ni técnico-mecánica o tecnomecánica. Un procedimiento muy bien, porque los agentes tenían que detener el vehículo, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó? En esas cosas del destino, no lo subieron a una grúa, a esas grúas donde montan 5, 6, 7 y 8 motos y le cobran la tarifa plena, sino que los agentes, gente con ideas, dijeron, vámonos en la moto. Se fueron en la moto y pasaron por cámaras de fotodetección
donde le hicieron unos comparendos a ese vehículo. ¿Por qué? ¿Cómo Muy así? seguramente porque no tenían el seguro, el SOAT, entonces la Cámara lo registra. ¿Qué está alegando el ciudadano con toda razón y su abogado, que ya tiene pues un apoderado, y es, venga, mire las fechas, mire las fotografías de la fotodetección, ahí están. Quienes quedaron en la cámara, en la fotodetección, fueron los agentes de tránsito. Llevando la moto a los... Que llevaron la moto. Ahí tienen un lío. ¿Qué tal esto? Esto es ridículo, ¿no? Un lío, una investigación, un proceso, porque ¿quién va a pagar eso? Tiene toda la razón el dueño del vehículo. A mí me lo detuvieron. Seguro él sabía que estaba sin SOAT, se iba por donde no hubiera cámaras de fotodetección y ahora los agentes incurrieron en una sanción. Esa imagen es un chiste. La fotomulta a 2 agentes de tránsito debidamente El proceso está en Procuraduría, está en control interno del municipio de Río Negro, que ya les metieron tutela porque no respondieron el derecho de petición, y ahí vamos, muy seguramente volveremos acá con el tema del qué tal esto. Tienen los agentes identificados con el número de la placa, con las fechas y con todo. Este país es un chiste. Bueno, ahí está el qué tal esto, parece un chiste, pero fue verdad. Fue verdad. Bueno, rapidito, evacuemos tema, señor. Aldemar. ¿Quién es Aldemar? ¿Cuál Aldemar? ¿Usted por qué estuvo reunido con Aldemar? Cuéntele a la audiencia de Dominó Político Aldemar. Bueno, ojo pues, a ver, para el productor. ¿Hay foto o no hay foto? Corte ahí. Nosotros, sí, estos servidores, tenemos un espacio, un impreso, donde se llama Resumen Político, y allí salió en enero una imagen donde decía los que suenan. Personas, hombres y mujeres que están en la opinión pública con posibles ganas o posibilidades de aspirar a las alcaldías en el 2027. Sacamos la de Guatapé con los nombres de Guatapé. Resulta que llaman desde hace como 10, 12 días desde Guatapé y dicen, ojo, se les actualizó la tabla, la que ustedes sacaron, les falta un personaje. Y pregunto yo, ¿quién? Entonces me dicen, el amigo Aldemar Gallego, véalo, ahí está. Usted está sentado. El amigo Aldemar. ¿Qué le gorriaste? El amigo Aldemar le montamos el Pegasus. ¿Por qué? Porque había que indagarle al hombre. Hombre, ¿es cierto o no es cierto que está sonando? ¿Tenés una aspiración real? ¿Vas a salir por qué lado? Entonces, Aldemar está hoy muy metido con el tema de Creemos. Y recuerdo que acá cuando hicimos el análisis de las elecciones de marzo, dijimos, el amigo Aldemar estuvo muy de frente con Creemos en los municipios de Aguas, en especial San Rafael, que nos hicieron reclamo. Me senté con él, le gorrié, como usted dice, allá un plato de sopa y conversamos. Me dijo, sí, voy a estar en una consulta interna con los otros equipos políticos que son afines a la administración de Guatapé. Están la ASI, los liberales, Creemos y el nuevo liberalismo, porque al parecer esa paz que había ya, que reinó esa unión en Guatapé, se partió y el Centro Democrático tendrá un candidato y esta otra parte hará una consulta para elegir un candidato único. Atención, Guatapé. Después de que me senté con Aldemar y conversamos, hice unas llamadas por la tarde a Guatapé y me dijeron, muy posiblemente queremos hacer ese proceso antes del mes de octubre para que en las fiestas de la localidad ya haya candidato único. O sea que ahí está. Termina segunda vuelta y se pone en el proceso. Aldemar es un hombre reconocido en la política en los municipios de Aguas, muy reconocido en Concepción, en Alejandría, en San Rafael, y va a jugar en su natal Guatapé. Aparte de eso, Aldemar viene desde abajo. Supe que fue conductor de bus. O sea, ¿era minero? Tuvo ¿qué? papelería. ¿Era minero que viene No, abajo? señor. Tuvo papelería y ahora está en el tema de la contratación de obra pública. Muy bien, corte ahí. Gracias. Asamblea en San Pacho. ¿Qué es eso? San Francisco de Asís. No, mentira, el municipio de San Francisco, sí. Allí en la parte oriental, Bosques. Desde hace unos meses estábamos hablando, tiene problemas con la institución educativa de la localidad. ¿Por qué? Porque habían elaborado un proyecto de construcción de obras por impuestos. La actual administración, no subsanó lo que le habían pedido en los ministerios.
y esto hubo que aplazarlo. La construcción se aplazó para la nueva convocatoria de obras por impuestos, o sea que iniciaría, si es aprobada, en el 2027. ¿Qué pasa? La comunidad educativa, que son alrededor de 600 estudiantes, están hoy itinerantes en el municipio. No tienen una planta física, no tienen salones. Algunos están en las aulas del Coliseo, que por cierto está en construcción. Entonces la bulla no permite que estos estudiantes puedan concentrarse, puedan educarse, puedan capacitarse, y la comunidad, padres, concejales, comunidad de San Francisco está muy preocupada. Mañana realizan a las 3 de la tarde una asamblea para buscar soluciones a esto, ya que la administración no ha podido lograr una solución única. Un acuerdo, lo único que se atrevieron a proponer es que necesitan un empréstito. Es que si son unos magos, pues le digo. Listo, corte ahí. No, esto está mano. La ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y las obras por excedentes. ¿Qué pasa con eso en el Oriente Vos me querés meter en líos, hombre. Por me traes favor, todo lo caliente. por favor, hábleme de eso. ¿Qué pasa? La ANI, en una circular que no conocemos porque solamente es de oídas por las quejas, le dijo a los alcaldes de la subregión y a algunos líderes, o ellos sí tendrán el comunicado, que no va a aceptar o permitir que la concesión de Vimed haga obras con excedentes. ¿Para que no se extienda más en el tiempo? ¿Qué? Hasta ahí tienen toda la razón quienes se han quejado. Es un exabrupto que una entidad no pueda realizar unas obras de beneficio de todos. Lo que pasa es que están omitiendo otro pedacito, y es que la concesión de Vimed, que nos ha tocado sufrirla y padecerla porque han sido arrogantes, prepotentes y todo lo demás, no hizo las obras por excedentes cuando las comunidades se lo pidieron, y llevan más de 10 años pidiéndolo. Recuerdo el intercambio vial de San Vicente, el cual allá de esa concesión se negó, pasó por encima del consejo porque a todos los mira feo, o los miraba feo, pero ahora, como se les acaba el tiempo, como la concesión se muere, querían hacer unas obras para postergar un poco más allá ese proceso. Entonces la ANI le dijo, no señores, esto es un contrato, se liquida, se acabó y se van. Chao, ya veremos qué vamos a hacer con los excedentes. O sea, que aquí varias obras que estaban con esa posibilidad están en el limbo, y ya lo habíamos tocado en este espacio. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con las obras de excedentes de Vimed? El intercambio vial de Marinilla, el intercambio de la Sommer y otras obras, porque la concesión muere, se acaba. Las concesiones son un contrato público y tiene una fecha de caducidad, porque aquí había un gerente de esa concesión que se creía omnipotente. Intocable. Listo, señor, gracias. Rápidamente, lo siguiente: murió Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, ministro, ex senador, ex concejal de Bogotá, de Boyacá. Yo le digo que Germán Vargas Lleras era un político de profesión. Eso sí, como usted lo dice aquí, que la profesión era una política, pues Germán Vargas Lleras era y fue educado para un delfín, criado allá en el Palacio de San Carlos con Carlos Lleras, Restrepo su abuelo, quería ser presidente. Listo, el gran estadista, nuestro pésame desde dominio político, porque era un político de profesión. Pero ahora no nos vengan a decir que el país se perdió la oportunidad de tener un presidente de talla mundial, y que, mejor dicho, al escuchar las declaraciones de su hija Clemencia, de su hermano el Calvo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Enrique. Casi pues que nosotros le quedamos a deber a Vargas Lleras. Y quiere decir la hija que es que hay que un homenaje es votar en contra de Cepeda. Hombre, por Dios, el cuerpo fresco, muerto, y esta muchachita va a pasar a la historia y va a ser peor que Ingrid Betancourt, la bailarina Clemencia. Dos cosas para decir ahí. Quienes politizaron la muerte de Germán Vargas Lleras fue su familia. No tenían que salir a decir que mi papá no quería que votaran por Cepeda, pues eso ya se había dicho, ¿cierto? Lo sabemos, y todos los medios hicieron este juego. Lo hubieran podido decir después de, eso por un lado. Segundo, somos de memoria de corto plazo. Quien le cerró las puertas a Germán Vargas Lleras para ser un candidato presidencial en el uribismo fue el mismo Álvaro Uribe Vélez. Inclusive, eso presentó una ruptura con Juan Manuel Santos cuando Juan Manuel lo nombró de ministro. Simplemente que como estas comunidades, esta parroquia tiene memoria de corto plazo, y como lo político no nos importa, ya ahora en un discurso
impostado con Huescol, nos quieren vender también a la pobre viejecita como lo mejor que tuvo este país, lo cual no ha sido así. Bueno, Germán, las ejecuciones extrajudiciales no fue un montaje, están documentadas, están enumeradas y aumentaron las cifras. Listo, señor. Hay una biocolumna, hay tiempo para meter la biocolumna y hay Cornare. Que meterla porque listo, hábleme de la biocolumna. Señor exsecretario de gobierno del Carmen de Viboral, Diego Orozco Layos, viendo que no hable tanto y pélela. El amigo, a mí no me va a cortar, señora, me deje hablar. El amigo Jacob estaba triunfando, le dio envidia y dijo, oiga, ábrame en un espacio que tengo una biocolumna. Ahí la envió Diego Orozco Layos. ¿Qué va, el sindicalista? Bueno, ponga la pélela, pues, y hablar tanto. Instituciones cooptadas, verdad procesal relativa y justicia para los de Ruana. En 2020, Rodrigo Hernández fungía como alcalde de Río Negro, llegando a ese cargo con el respaldo de la estructura política e institucional del hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El 7 de noviembre de ese año 2020, el Carmen de Viboral fue sede de un Consejo de Seguridad Nacional, con la presencia del entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la cúpula de las fuerzas militares y de policía, el gobernador de Antioquia y los alcaldes del oriente antioqueño. Durante el encuentro, varios mandatarios solicitaron mayor pie de fuerza y apoyo institucional. En el caso del Carmen de Viboral se pidió acompañamiento para la construcción de un CAI en la vereda La Chapa. Sin embargo, llamó especialmente la atención la intervención del entonces alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, quien reclamó ante el ministro y el director de la policía, el general Óscar Ateortúa, por la no recepción de 2 CAI construido por la administración de Andrés Julián Rendón. Ante el reclamo, el general Ateortúa consultó al comandante de policía de Antioquia, el coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, quien explicó las razones por las cuales las obras no habían sido recibidas. Acto seguido, el general Ateortúa fue enfático en señalar delante de todos los asistentes que dichos CAI no cumplían con los avales institucionales ni con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Nacional para este tipo de infraestructura. Incluso invitó a los mandatarios presentes a coordinar previamente este tipo de proyectos con la institución. Por esta razón, los llamados CAI permanecieron abandonados durante años, sin presencia policial ni cumplimiento de los fines para los cuales fueron construidos. Posteriormente, ya con Rendón como gobernador y con el general Henry Sanabria al mando de la policía, las obras fueron finalmente recibidas, pese a los cuestionamientos institucionales previos. Hoy apenas se observa una presencia esporádica de uniformados en unas infraestructuras que siguen siendo objeto de críticas por sus condiciones técnicas. Bueno, la columna completa la pueden ver en Quién es Quién, para quienes vayan ahí. Y al amigo Diego, muchas gracias pues por habernos enviado esa en la Danta, Sonsón, hubo festival de cavernas de los bosques kársticos, la Danta, con el apoyo de Cornar, una iniciativa de Cornar y la Fundación Natura. Alcaldía de Sonsón también ayudó. Cuéntenos de esto rápidamente. Hombre, me sorprendió ver, porque hace poco había estado en ese sistema kárstico, en ese sistema de cavernas de la Danta, Río Claro. Es un hombre de las cavernas. Yo soy el hombre de las cavernas, pero ya vi la luz. Realizaron un conversatorio, una charla, mire que también veo por ahí al amigo de San Luis, el amigo Arnulfo del Río, que es un hombre que ha estado muy metido con todos esos sistemas kársticos. De los que más sabe de eso. Estaban presentando este sistema de cavernas que si tienen la posibilidad pueden ir y observarlas porque todo esto es un ecosistema totalmente único. Allá pueden ver las estalagmitas, estalactitas, toda esta fauna que hay dentro de las cavernas y se dan un paseo. Cornare, cuidando o preservando el medio ambiente y dándole un impulso también a esa parte turística, realizó ese conversatorio en el corregimiento de la Danta, corregimiento de Sonsón, pero como está en el Magdalena Medio, uno a veces lo asocia mucho con Puerto Triunfo. No, la Danta es Sonsón. Si pueden ir, darse en un paseo porque está de lujo ese Despídame de un amigo que vino a vernos, que vamos a estar trayéndole una sección retro con él. Milton Córdoba, vocalista, un amigo que entona bellas canciones onomatopéyicas, canciones muy hermosas. Maestro vocal, uno de los hombres que cantó al lado del King Ramírez, el Titán Kraken,
y que hace un homenaje. Ya él está aquí, ya después les contaremos la sección retro con él cómo va a funcionar. El amigo Milton está ahí detrás de cámaras, pero es conocido en el oriente antioqueño. Y, Carmen de Viboral. Y hay géneros que lo tienen ahí muy bien. Pues bueno, género femenino. El género femenino. musical es muy referenciado. El género femenino. Bueno, también. Nos abrimos, nos largamos, nos extendimos. Qué pena con ustedes por tan poquito, por tanta vulgaridad. Sindicalista, gracias, chao. Productor senior, productor junior. Cristian Santiago, ya, gracias. Corte. Chao, Milton Córdoba, gracias. Y se da este pelón también. Maldito pelón, chao. Las fichas seguirán cayendo.